Creo que se va a generar mucha pregunta. Listo, con y todo va a el haber gusto. que hacer muchos programas que le ayuden a la gente a entender Con esto. todo el gusto para estoy que a no su perdamos. disposición. A ustedes también, muchas gracias. Esto es Operación Ciudad de Telemedellín. Aquí te ves. Fundación Universitaria Luis Amigó. 30 años contribuyendo a la calidad de la educación superior en Colombia. Funlan, vívela y triunfa. Piedemarca ofrece a sus clientes un innovador medio de publicidad. Fotocopias gratis es un novedoso sistema que conecta estudiantes universitarios y mensajes institucionales. Una fórmula amigable de llegar a los estudiantes. Más información en www.piedemarca.com. A continuación, negocios en Telemedellín. ¿Qué tal, amigos televidentes? Este es Negocios en Telemedellín. Bienvenidos a nuestro programa en el cual vamos a estar compartiendo con ustedes la próxima media hora con temas interesantes del mundo empresarial, del mundo de los negocios. En la primera parte, tecnología, y en la segunda parte, marketing. En el segmento inicial vamos a estar hablando con Interland sobre esas normas, esos cuidados, esa conciencia que hay que crear al interior de las compañías para proteger la información. Vamos a hablar sobre seguridad informática. Y en nuestro segundo segmento, Paola Rueda estuvo dialogando con algunos de los invitados, de las personalidades que estuvieron presentes en el Congreso Internacional de Mercadeo que realizó la Asociación Colombiana de Mercadeo, Asomercadeo, sobre el tema de endomarketing. Vamos a unos mensajes que nos hacen llegar ustedes a través de las redes sociales y entramos en materia con los temas de hoy. El 82% de las empresas del mundo en algún momento ha tenido fugas de información sensible. Esto da cuenta de la importancia de la seguridad informática, esa protección que hay que tener sobre los datos que circulan en una empresa. Hemos invitado hoy a Juan Carlos Álvarez y a Carlos Alberto Ibarra para que hablemos sobre este interesante tema y sobre todo de manera propositiva, con información útil que les sirva a ustedes, amigos empresarios, emprendedores en diferentes países de Hispanoamérica, donde llega nuestro programa a través de Internet, para que tengan en cuenta y no dejen que la información corra esos riesgos. Juan Carlos, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Y qué bueno que Interland esté aquí con nosotros hoy. Gracias. La seguridad informática es algo que normalmente se piensa después. Primero se piensa en la funcionalidad, en el plan de negocios, en que el negocio sea viable. Y mucho después se piensa en la seguridad, normalmente cuando ya ocurre un incidente. Hay más reacción que proactividad. Correcto. Entonces yo en algunas charlas siempre acostumbro decir, primero se inventó la rueda y mucho después el freno. Sí. ¿Sí? Normalmente después del primer accidente. Entonces eso sucede en las empresas. Hasta tanto no hay una fuga o un incidente más o menos serio, ya se empieza a pensar más seriamente o a invertir más seriamente en la seguridad. Carlos Alberto, vamos a hablar de lo mínimo que se debe proteger en una empresa en lo que tiene que ver con seguridad informática. ¿Cuáles son esos requisitos para uno decir, por lo menos estoy en lo básico? Lo primero es saber, ser consciente de tu inventario, ¿cierto? De los activos de información que están estructurando, que están soportando tu información, que al fin y al cabo es lo que se quiere proteger con la seguridad informática o seguridad de la información. Entonces, teniendo un panorama de qué es lo que tienes, ya debes tener una serie de protecciones mínimas para garantizar ello. Los mínimos son un antivirus que te proteja de los ataques informáticos, tener también una protección perimetral. Yo le voy a hacer una pregunta sobre el antivirus, porque muchas empresas utilizan antivirus gratuitos. ¿Eso es conveniente o no? El tema de lo gratuito y lo que cuesta va más por temas de costo, ¿cierto? Para a nivel empresarial lo recomendable es tener el respaldo de una compañía que tenga, la experticia y todo el soporte que va detrás de esta herramienta a nivel de antivirus. O sea, si yo estoy pagando, obviamente voy a estar mejor protegido. Sí, y vas a tener un soporte o un respaldo en caso de que tengas algún incidente, además de que estas compañías están generando constantemente nuevas definiciones, nuevos parches, nuevas actualizaciones al producto.
Bueno, y usted me está hablando de la protección perimetral. Exacto. A nivel lógico, ¿cierto? La protección a nivel de datos, hay varios componentes tecnológicos que nos ayudan a proteger el entorno. Como son los firewalls, los anti-spam, las protecciones a navegación a nivel de navegación, ¿cierto? Cuando yo navego en internet debo estar protegido para que no navegue en un sitio que tenga código malicioso y que me afecte directamente. O sea, aquí estamos hablando de unas de software, pero también me imagino que hay protecciones de hardware. ¿Cómo funciona eso? Sí, son unos dispositivos appliance, ¿cierto? Unos dispositivos específicamente diseñados para proteger el perímetro de internet, el perímetro de correo, el perímetro de la navegación misma en internet que los empleados utilizan. Juan, hay una parte que es muy importante, que es lo que tiene que ver con la gestión de vulnerabilidades. O sea, es ir más allá de lo simple y básico a una verdadera protección de la información. ¿Qué es eso de gestión de vulnerabilidades? Sí, se trata de escanear la infraestructura, o sea, mediante herramientas para detectar dónde están las probables fallas. Ejemplo, parches que no se han aplicado, configuraciones que se han dejado por defecto, que es muy típico dejar una contraseña por defecto, y eso da la entrada a un hacker o a un intruso. Claro. Revisar versiones desactualizadas, que son más vulnerables que las últimas versiones, que ya vienen parchadas. En eso consiste a grosso modo y presentar un informe para hacer la posterior remediación. Un tema importante, además de adquirir el antivirus o el firewall, es administrarlo. Porque si la consola nadie la mira, nadie se dará cuenta que está desactualizada, que faltan equipos por entrar, y esa es una de las labores que nosotros nos aseguramos con nuestros clientes. Sí. Tenemos un centro de gestión desde el cual podemos entrar remotamente a administrar bien las consolas, porque muchas veces se hace la inversión en antivirus y se cree que con eso basta, pero hay que gestionarlo, hay que estar pendiente, alguien tiene que estarlo mirando, y eso aplica para firewalls, para antivirus, para cualquier producto que usted adquiera. Juan, porque hay un famoso refrán que dice que una cadena es tan débil como el más débil de sus eslabones. Sí. Eso aplica perfectamente en ese tema de seguridad informática. Correcto, y normalmente el eslabón más débil en la cadena de la seguridad es el elemento humano, es decir, Sí. es aquella persona que no está entrenada, que no tiene una conciencia de que lo están engañando probablemente, y así yo me haya fortalecido y haya puesto una infraestructura muy sólida y muy costosa probablemente, si no toco ese elemento humano, si no lo capacito y Sí. le enseño cómo lo pueden engañar, pues voy a sufrir de todas maneras un ataque, así tenga Sí. mi red muy bien configurada. Porque uno todavía ve por ahí en algunas compañías donde, por ejemplo, la clave está pegada con un papelito amarillo ahí, un post-it en la pantalla del computador. Entonces uno dice, por Dios, o sea, ¿dónde está la seguridad? ¿Cuáles son esas fallas frecuentes humanas que se cometen? Sí, utilizar contraseñas sencillas como, por ejemplo, el nombre de un hijo seguido de 2 dígitos. Que generalmente la fecha de nacimiento o algo Sí. así. Utilizar la misma contraseña en todos los sitios por facilidad, entonces tan pronto se compromete uno, el atacante va a utilizar esa misma contraseña en varios todos, sitios. sí. Revelar la contraseña por teléfono a un tercero que pretende ser de la mesa de ayuda, por ejemplo, ¿sí? Que es técnicas de ingeniería social. Eso, a ese punto iba porque me parece muy importante, porque uno sabe que la mayoría de los ataques informáticos se dan es con técnicas de ingeniería social, que Sí. expliquemos bien ese concepto. Sí. Kevin Mitnick, que es uno de los hackers más conocidos, hoy en día está dictando charlas después de haber pagado su sentencia. Contaba eso, que él, para acceder, por ejemplo, al código fuente del StarTAC de Motorola en aquella época, lo hizo mediante técnicas de ingeniería social, haciéndose pasar por un agente de mesa de ayuda y llamando a uno de los analistas, y le solicitó acceso a un servidor FTP desde donde descargó el código fuente de ese equipo. Entonces no era que fuera tan hábil en el tema técnico, sino que era muy hábil en ingeniería social. Sí. Cuando hablamos de ingeniería social es como esas técnicas que están utilizando estos señores que les gusta vulnerar las redes, en donde dicen, bueno, a esa persona ¿qué le podría gustar? Entonces le dice, aquí le estoy mandando una foto de Shakira en la playa, Sí. ¿cierto? Entonces la persona inmediatamente pues dice, voy a ver la foto, y resulta que es una trampa informática. Inclusive últimamente he visto muchos correos que pretenden ser de la DIAN o de otras entidades con las cuales uno puede tener relación como empresario, y lo llevan a uno o a un enlace o a un PDF. Sí. Entonces uno, al abrir el PDF puede aprovechar una vulnerabilidad que ya tengo, un lector de PDF antiguo, y mediante esta vulnerabilidad
comprometer la máquina. Una vez comprometida la máquina ya puedo exfiltrar información o ya esa me sirve de plataforma para lanzar un ataque o hacer un reconocimiento sobre la red. Carlos, hay una práctica que también se utiliza muchísimo, que es la del hacking ético. Exacto. Entonces, coger un experto y venga a ver, sí, vulnéreme la red, a ver cómo funciona. Sí, es un tema que funciona en dos fases, ¿cierto? Es medir, digamos, desde la óptica de seguridad a la empresa, a la compañía, a ver cómo estás, ¿cierto? A tener un panorama de cómo estás a nivel de seguridad, qué tan desactualizado estás a nivel de parches, como decía don Juan Carlos, si tienes una infraestructura adecuada de antivirus, si tienes una segmentación de red adecuada, ¿cierto? Si tienes alguna vulnerabilidad a nivel de malas prácticas en cuanto al tema de passwords, ¿cierto? Password por defecto, admin o password que son, o lo que tú decías ahorita, dejar la clave en un post-it en el escritorio. Es medirla y cuantificarla de acuerdo a unos estándares internacionales que están definidos a nivel de seguridad de la información por varias entidades. Una de ellas es CBSS versión 2, que te pondera de acuerdo al nivel de complejidad del ataque y te da un ranking. Entonces se tiene un diagnóstico, una especie de semáforo, ¿cierto? Las que están muy mal están en rojo, las que están un poquito menos mal son las naranja, amarilla y verde, ¿cierto? Las que son tolerables. Entonces, de acuerdo a eso, te damos una serie de recomendaciones puntuales a los problemas que estás evidenciando en este análisis de vulnerabilidades. Claro. Luego de ello, también le damos una serie de mejores prácticas, ¿cierto? Capacitar a los empleados, concientizarlos del tema de la seguridad. Como decía ahorita don Juan, el eslabón más débil es el factor humano, porque está sujeto a múltiples, digamos, variables externas. Luego de esto se hace un retesteo, si lo que te dijimos que hicieras lo hiciste, te volvemos a medir y te damos un segundo diagnóstico que te certifica si solucionaste o no los problemas que venías llevando. Finalmente, Juan, el tema de los simulacros que ustedes sugieren de respaldos. Correcto. Parte de la seguridad es que tan rápido me puedo recuperar de una falla. Normalmente los backups se toman con regularidad, los respaldos, pero rara vez la persona se toma la molestia de restaurar, puede hacer un simulacro de que en efecto el backup quedó bien hecho, que todos los datos se respaldaron, todos los que fueron necesarios, porque normalmente el negocio cambia, claro, pero los planes de backups no se actualizan adecuadamente. Entonces, cuando hay una falla, que el servidor completo, sobre todo en una empresa pequeña, donde depende de un solo servidor, y ese servidor falla, pues hay un impacto grande sobre el negocio, porque normalmente pues van a estar ahí todos los datos que requiere el negocio para seguir operando. Entonces hay un plan de continuidad que hay que estar ensayando, claro, y hay que tener un plan de continuidad. Muchas compañías aseguradoras exigen a las empresas un plan de continuidad de negocios y normalmente se cumple con esta formalidad en papel, pero esto hay que llevarlo a la práctica. Claro. Juan y Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí con este tema tan interesante para nuestros televidentes en diferentes países, porque estamos hablando de seguridad informática y protección de la información, que sabemos que es un activo muy valioso en cualquier empresa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, este es Negocios, ya regresamos. Y reiniciamos las sesiones del Consejo de Medellín este miércoles 4 de junio a las 9 de la mañana. Revisaremos con ustedes el número de hogares morosos y que están desconectados de los servicios públicos domiciliarios. Este miércoles 4 de junio a las 9 de la mañana por Telemedellín. Aquí te ves.
Fundación Universitaria Luis Amigó. 30 años contribuyendo a la calidad de la educación superior en Colombia. Funlan, vívela y triunfa. Hoy estoy acompañada por Ana María Landucci, ella es de la compañía Conferry International, una compañía dedicada a la consultoría en todo el tema de gestión humana. Pues bienvenida a Negocios, qué bueno que estemos aquí compartiendo, sobre todo porque la escuchábamos hace un momento en el Congreso de Asomercadeo y usted mencionaba cómo hay que conocer las diferentes clases de personas que tenemos dentro de la organización, pero sobre todo cómo hacemos para que conversen y sacar lo mejor de cada una de ellas. Pues Ana María, bienvenida y arranquemos entonces hablando un poco sobre ese cliente interno de hoy en las organizaciones. Hola, mil gracias por la invitación. Pues claramente las organizaciones han cambiado porque los seres humanos hemos evolucionado también. La gran pregunta es cómo gestionar todo ese talento diverso que tenemos hoy en día. Veníamos hablando del tema de la diversidad y la inclusión. Diversidad realmente es una realidad. Los grupos que conforman hoy las organizaciones son diversos en cuanto a generaciones, en cuanto a tendencias culturales, en cuanto a sexo, raza, religión, en fin, mil cosas de la diversidad. Vamos avanzando no solo en que la diversidad es una realidad, sino que la inclusión es una opción y una decisión de las organizaciones. Pero aquí el reto está cómo finalmente gestionar ese talento tan diverso. Típicamente, por dar un ejemplo, una de las dimensiones primarias de diversidad es el tema de generaciones. Y ahí hoy en las organizaciones convergen todas las generaciones, desde los baby boomers que nacieron entre el 45 y el 65, a estas generaciones X, Y, Z, millennials, en fin, hay que entender que todos tienen preferencias, valores, estilos de trabajo, motivadores y formas de compensación distintas. Entonces, el reto está ahí. ¿Cómo ponemos además a conversar todos esos públicos? Hemos aprendido que la forma es tener claro que todos tenemos un propósito común. El propósito común de la organización es el propósito o superior o común que tienen todas las organizaciones. Pero ahí tenemos que empezar a gestionar esos talentos. Entonces, hemos también aprendido que las organizaciones que tienen talento diverso se desempeñan de forma superior a las que realmente se adecuan con el mismo talento. Lo que pasa es que es complejo. Complejo es gestionar los baby boomers y complejo en el mismo espacio gestionar estos jóvenes irreverentes que son de espíritu libre, que finalmente no los compromete nada. Realmente el reto de las organizaciones está ahí. Danos un ejemplo, cuando las organizaciones le dicen a Ana María, no es que necesitamos buscar cazar un talento y usted les da opciones distintas. ¿Cómo se ve esa diferencia, por ejemplo, desde el punto de vista del salario emocional, de lo que espera esa persona de la compañía que la contrata? Cuando una compañía contrata un servicio de consultoría como el de Conferry, típicamente la primera pregunta o la primera finalmente afirmación es: Ana, tráenos a alguien bien distinto. Alguien diverso, que nos ayude a pensar fuera de la caja, que se atreva a decir cosas diferentes, que tenga valentía gerencial. ¿Por qué? Porque típicamente ese talento no está dentro de las compañías porque preferimos como los grupos homogéneos. ¿Qué pasa cuando llevamos ese talento? Porque existe, en el mercado existe, a veces son unos perros a cuadros, pero existen. Típicamente a los 6 meses vamos y pasa lo siguiente. O el individuo, si me meto en la cultura de la organización, que pasa con mucha frecuencia porque como era el distinto y se perdió la originalidad y esa característica por la que lo contrataron, o el cliente le dice: Ana, nos equivocamos, este individuo no encajó en la cultura, es irreverente, se peina distinto, tiene piercing, la verdad viene de tenis, él chatea todo el día, quiere tener Skype, Twitter, bueno, todos, Pinterest, todas las redes sociales, y nosotros ni siquiera Skype tenemos en la organización. Entonces es muy difícil poner a conversar todos esos públicos, pero la buena noticia es que sí se puede, siempre y cuando la alta gerencia esté comprometida con el tema de diversidad e inclusión. Se monten indicadores alrededor del tema de diversidad e inclusión y finalmente se pueda entender que la diversidad es lo que construye colectivamente.
¿Qué es lo que está pasando actualmente con las organizaciones y por qué es importante que tengan en cuenta a esa nueva generación de los millennials? ¿Cuáles son esas características que deben entenderse desde la alta gerencia a la hora de estar estructurando, por ejemplo, un plan de carrera para estas personas o buscar tipos de beneficios? ¿Qué es lo que se debe saber? Porque ya están llegando. Primero que todo son súper exigentes en los retos. Cada reto tiene que ser superior al anterior. Entonces uno les entrega el reto, la joya de la corona de la organización y a los 3 meses ya vienen pidiendo pista finalmente de otros temas distintos. El tema económico los motiva fuertemente, pero los motivan cosas de corto plazo. Ellos son cortoplacistas, no están pensando en el pasado y mucho menos en el futuro. El día a día viene como viene. Entonces finalmente quieren ser compensados de tener buenas retribuciones económicas. Hablamos mucho del salario emocional. O sea, para ellos es importante tener tiempo libre, tiempo flexible, espacios de reunión donde ellos puedan, si quieren jugar Xbox, tener todos los temas de tecnología, si quieren salir un viernes por la tarde, darse la tarde libre, que no, mejor dicho, son de dirección propia. Las camisas siempre son de una talla menor, entonces la verdad no es fácil como ponerlos a conversar con otros que venimos siendo más estrictos, más estructurados, ¿sí? Entonces finalmente, como anécdota, les contaba yo en el congreso que yo tengo un hijo que trabaja en Red Bull en Austria, que es una compañía de espíritu libre, joven, emprendedora, y cuando fue a la entrevista le pregunté que cuál era el código de vestuario allá. Me dijo, ¿código de vestuario? ¿Qué es eso? Tú eres como old school, me dijo. No hay código de vestuario, mami. La que me entrevistó tiene 3 años menos, que es menor que yo 3 años. Me entrevistó en chanclas, 3 puntadas y pantaloneta. ¿Qué código de vestuario puede tener? Entonces ellos son libres realmente. El tema del vestuario y eso, no, ellos quieren ser libres y la verdad, su motivador es vivir la vida. No trabajan pues para vivir, no, la verdad es vivir la vida, como venga. Y son capaces de estar en una compañía 4 o 6 meses y arrancar con lo que ahorraron a recorrer lo que les alcance el tiempo con eso. Entonces digamos que cuando uno ya mira las hojas de vida explicabas, no es que sean inestables, sino que es que ese es su estilo de vida. Ese es su estilo, en la variedad está el placer. Pues de verdad que muchísimas gracias, Ana María, por compartir con nosotros aquí en Negocios en Telemedellín. No, Paola, a ustedes mil gracias y cuando quieran aquí estamos a sus órdenes. Este es Negocios, ya regresamos. La publicidad puede llegar a los universitarios de manera fácil y efectiva con fotocopias gratis, novedoso sistema que integra al estudiante con patrocinadores de copias por medio de la publicidad. Una fórmula novedosa de llegar al estudiante con publicidad donde las partes obtienen beneficios reales. Más información en www.piedemarca.com. Esta semana en De Acuerdo, el espacio público que todos usamos e invadimos podrá tener un aprovechamiento económico siempre y cuando se mantenga el orden. Por eso avanza proyecto de acuerdo en el Consejo de Medellín que lo regula. Veeduría Ciudadana al POT reclama verdaderas instancias de participación. Piden que la comunidad estudie y se movilice en defensa del modelo de ciudad. Consejo de Medellín, primer consejo del país certificado en calidad. Busca la recertificación por 9º año consecutivo. De Acuerdo, miércoles 8:30 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves.
continuamos en negocios en Telemedellín. Esta vez nos acompaña Gonzalo Brujó de España, presidente para América Latina e Iberia de la reconocida consultora internacional de marca Interbrand. Pues bienvenido a negocios y qué bueno compartir, Gonzalo, sobre estos temas tan importantes que cada vez tienen que ver más con esas personas que están al interior de la organización y cómo realmente se convierten en gestores de la marca. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí en Medellín y en Colombia, uno de los países que más me apasionan a nivel mundial. Gracias. Gonzalo, para usted la marca es el lente a través del cual los consumidores miran la empresa y por lo tanto debería ser también el lente a través del cual se define el desempeño de toda la organización. Denos un ejemplo, amplíenos un poquito ese concepto. Yo creo que la marca, lo importante es que la marca habla con muchísimas audiencias, pero para que realmente una marca funcione, tienes que asegurarte de que tu empleado es el primer embajador de la compañía, el empleado es el que va a mover la organización, el empleado es el que va a asegurarse de que la marca tenga una trayectoria y que vaya a tener un futuro espectacular. Usted, además de su trabajo en Interbrand, es conferenciante, columnista, docente en varias escuelas de negocios y autor de varios bestsellers. Cuéntenos un poco sobre esas temáticas que trata en sus libros y cuál es ese análisis o invitación, digámoslo, a tener esa reflexión al interior de las compañías, de las organizaciones. Definitivamente, yo creo que ahora mismo lo que tenemos clarísimo desde el 2008 es que estamos en la gestión de activos intangibles. Yo creo que las compañías tienen que gestionar los activos intangibles y tienen que gestionar las marcas como el unique selling proposition, la oferta de valor de las propias compañías. Desde mi punto de vista, que estoy escribiendo libros sobre tendencias, sobre marketing y sobre marcas, ahora mismo estoy a punto de publicar uno sobre el futuro de las marcas en América Latina y lo que digo es que las marcas que vemos ahora mismo en América Latina van a ir cambiando y lo que nos encontraremos con marcas colombianas que van a empezar a salir al exterior, que se están regionalizando y que posiblemente salgan a Estados Unidos y a Europa. Por lo tanto, veo un momento apasionante para las grandes marcas colombianas para que realmente sigan creciendo y sigan en procesos de internacionalización. Usted ha invitado a los directores de mercadeo que hacen parte del auditorio de este Congreso Internacional a pensar un poco que desde muy pequeños, los niños desde 2 años y medio, mostrado usted un video, están perfectamente relacionando el tema de la marca. ¿Cómo hacer, digamos, la trascendencia o la importancia al interior de la organización de este concepto? Yo lo que recomiendo de alguna manera es que tenemos que trabajar una métrica que es el 70% consistencia de la comunicación de la marca y un 30% innovación. Cuando digo consistencia es que tenemos que ser consecuentes de qué manera comunicamos, cómo llegamos a nuestro consumidor y comprender que cada uno compra de una manera completamente diferente. Si somos consistentes llegaremos a ellos y ellos comprenderán nuestro mensaje. Si compran nuestro mensaje, comprarán nuestro producto y comprarán de hecho nuestra marca. Ya para finalizar, ¿cuál es ese consejo para que las áreas de mercadeo sean cada vez más atrevidas, más versátiles, busquen mensajes disruptivos y de pronto cómo llegar de una manera más contundente a su cadena de valor y a sus públicos? El primero, intentar buscar la diferenciación. Creo que para poder construir grandes marcas tienes que asegurarte que eres diferente y que eres único dentro de tu propia industria. El segundo, asegurarte que el empleado es el primero que tiene conocimiento de causa de cuál es el futuro de la marca, de cuáles son las estrategias de marca, y la estrategia de marca y la estrategia de negocio tienen que ir en tándem, tienen que ir juntos desde el punto de vista estratégico. El tercero, asegurarnos de que hoy por hoy el poder lo tiene el consumidor, lo tienen todos aquellos individuos que tienen plataformas digitales, tienen iPads, etcétera, y que ellos mismos se pueden comunicar. Y el cuarto es intentar buscar esa consistencia en el tiempo y esos planes de activación para que realmente sea la marca consistente. Y para poder hacer eso tienes que invertir en marketing, tienes que invertir en comunicación y tienes que asegurarte de que dotas de finanzas y de presupuestos adecuados para poder construir la marca en el tiempo. Gonzalo Brujó de España, hoy en Negocios en Telemedellín. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Y así hemos llegado a la parte final de nuestro programa de negocios.
No sin antes recordarles que los esperamos en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook como Negocios en TM, ahí nos pueden dar me gusta y tener acceso a la información que estamos publicando diariamente, con videos además de entrevistas interesantes que hemos hecho en el programa. Ahí les contamos cada día cuáles son los temas, los invitados, y también la idea es que ustedes interactúen con nosotros y nos pongan temas e invitados sugeridos. Igualmente en Twitter estamos como @negociosentm, ahí también los invitamos, y en las cuentas personales de quienes presentamos el programa, @Paola Rueda López y @Juan Carlos Y. Y finalmente la invitación para YouTube, ahí tenemos más de 1000 entrevistas con temas de tecnología, de negocios, de emprendimiento, de mercadeo, en fin, temas interesantes para el mundo empresarial. Por hoy nos despedimos, sigan en la sintonía de nuestro canal. A continuación, Noticias Telemedellín.